Si usted no sabía cómo se hace fiesta en el cielo, esta es una de las razones. Hay gozo en el cielo con un pecador que se arrepiente. ¿Dicen amén? No tenemos ni siquiera una imaginación mínima de la fiesta que se celebra en la presencia de Dios. Dice que los ángeles hacen fiesta. Imagínense. Así que ¿cuántos se gozan por ello? Muy bien, bienvenidos. Queremos dar gracias a Dios por que Dios nos permite estar reunidos nuevamente. Y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor nos da y seguramente va a ser de mucha bendición. Nuevamente, bienvenidos a todos. Y bueno, hace tiempo que un evento que tuvimos aquí, andábamos disfrutando unas paletas todos que nos dieron. Y esta tarde está aquí la hermana que donó las paletas y le decimos gracias. Le decimos gracias con un aplauso, dice amén. Levante su mano, mi hermana, por favor. Oramos que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que prospere también su negocio. ¿Dicen amén? Dios es un Dios que nos quiere bendecir. Quiero invitarlos a abrir nuestro corazón y recibir una palabra que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Voy a compartir casi a la mitad de la enseñanza una escritura que es bastante larga. Por lo pronto, no se las doy porque si no se ponen a leer, ¿verdad? Y quisiera que mantuviéramos el hilo de pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que este es un deseo pastoral, pero más que esto hay un deseo de parte de Dios. Hay un mover del Espíritu de Dios que está tratando con nosotros, con nuestras vidas. Y sobre todo con nuestros hermanos que hace unos días se bautizaron. Y sin duda alguna en la distancia, nuestros hermanos que nos ven a través de estos medios también están celebrando bautismos, ¿verdad? Y otros eventos gloriosos que Dios quiere que hagamos, porque esto muestra un crecimiento. Solo que para que esto suceda hay un proceso. Y a veces el proceso es el que no nos gusta, pero quiero decirles que Dios tiene algo maravilloso después de cualquier proceso que Él hace en nuestra vida. A veces no lo entendemos, a veces duele y a veces sentimos como que, bueno, Dios me quiere destruir. No, Dios quiere procesarnos para acabar de alguna manera con lo que tanto daño nos hace y llevarnos a un horizonte. Después de una noche oscura nos presenta una mañana, un día nuevo de bendición. Y entonces nos damos cuenta que valió la pena el proceso. Estoy hablando en una forma que entendemos cuando un metal es procesado, hablar de la plata, hablar del oro, ¿verdad? Pero para Dios nuestra vida es tan importante que aunque somos de barro, somos más valiosos que el oro y la plata para Él, dicen amén. Y por eso, porque nos ama, Él permite ciertos procesos. Quisiera iniciar hablando acerca de esa interacción de unos y otros y a nivel sociedad, es decir, en cualquier área de la sociedad. Encontramos momentos donde después de un saludo respondemos a veces según las circunstancias. Por ejemplo, podría decir alguien, dice, ¿sabes qué? Este fin de semana me voy a ir a Las Vegas y voy a ir a gastarme $1,000. ¿Cómo ves? Vamos, ¿tienes algo para gastar? Y el otro contesta triste y dice, ando quebrado. Y estoy usando esta frase porque a veces la usamos. Pero la verdad es que también a veces no es de ir a un lugar, sino es de que la salud también a veces nos hace sentirnos poco, ¿verdad?, inactivos. ¿Cuántos sienten los síntomas de la gripa a veces? Para que nos dieron una paliza, ¿verdad? El otro día saludé a un hermano, el miércoles saludé a un hermano en la reunión, y pues nos damos ese abrazo de amor fraternal, ¿verdad? Y al abrazarlo lo vi que se contrajo. Ay, hermano, dispénsale, yo te lastimé. No, es que traigo una paliza de la gripa que me quiere agarrar.
Ah, bueno, entonces ya le sobé la espalda. No, no, tranquilo, vas a estar bien. Pero usamos esa palabra, ando quebrado. Y yo quiero invitarlos a entender esto, que esos momentos que nos sentimos hablando físicamente, el cuerpo nos manda señales. ¿A cuántos el cuerpo les manda señales, hermanos? ¿Verdad que sí? Y gracias a Dios por ello. ¿Afecta nuestro estado de ánimo? Como que no. A veces faltamos al trabajo. Y hay muchas cosas que tienen que ver cuando estamos pasando una situación de esas. Pero ahora dejando a un lado eso y el sentirme quebrado financiera o físicamente, quiero invitarte ahora a algo más allá. Y estoy hablando de un terreno donde ahora nos hemos entregado al Señor, hemos aceptado a Cristo, ahora dedicamos nuestras vidas y queremos leer la palabra de Dios. Estamos asistiendo a las reuniones como estas porque estamos buscando algo espiritual, algo que nos bendiga. Ya de lo exterior más o menos nos atendemos, ¿verdad? Nuestros gustos por el alimento diferentes. Todos tenemos diferentes gustos. Pero ahora que hemos descubierto que además de un simple cuerpo físico, hay un espíritu, un alma y un cuerpo, entonces ahora busco el alimento espiritual. ¿Dicen amén? Hay una diferencia en ser simplemente cuerpos. No solamente es este cajón físico, pero dentro de este cajón hay dos elementos más, que es el espíritu y el alma. ¿Dicen amén? Entonces, todo esto, precisamente, a veces el no entenderlo nos confunde. Y yo te quiero invitar a que ahora que has entregado tu vida a Cristo, y si este día te decides hacerlo, entendamos que Dios va a procesar nuestras vidas y que a veces no lo vamos a entender. Voy a hablar ahora no de la palabra quebranto, sino te voy a invitar a pensar desde este momento en un quebrantamiento, pero de parte de Dios a nuestra vida. Entendemos los quebrantos, pero a veces desconocemos, o más bien siempre desconocemos los quebrantos de Dios. El no entenderlo a veces nos hace huir, porque un quebrantamiento más de una vez va a ir acompañado de algo que no nos agrada. De pronto experimentamos angustia, aún siendo ya cristianos. Alguien ha expresado y dice: acepté al Señor hace un mes y me han llovido situaciones y problemas. ¿Alguien le ha pasado eso? Como que se pone todo en contra. Lo creemos que quiero buscar a Dios y las cosas vienen mal y bueno, yo creo que mejor lo dejo por la paz. Y no es eso, lo que sucede es que de alguna manera el ser humano no nos gusta ni el quebranto ni el quebrantamiento. Al ser humano no nos gusta el dolor, solo nos gusta el bienestar. ¿A quién le gusta estar bien? A todos, ¿verdad? Es maravilloso. Pero hay situaciones que Dios quiere usar para bendecirnos. Y es aquí donde muchas personas hemos abandonado, nos damos por vencido. Y a veces pensamos, esta situación nunca va a pasar. Me refiero a algo muy personal que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, cuando decidimos buscarle más. Cuando estamos viviendo a lo natural, a cómo el mundo se mueve, nos sentimos a gusto. Logramos muchas cosas que son muy correctas. La Biblia dice: el que trabaje, que coma. ¿Dicen amén? Pero también dice: el que no trabaje, que no coma. Pero muchos nos colamos con la familia y seguimos comiendo, ¿verdad? Pero eso no elimina lo que el Señor ha dicho. Hay una orden, pero esa vida no es fructífera. ¿A quién le gusta tener flojos en la casa?
Levante la mano al que le gusta tener flojos en casa. A nadie, ¿verdad? Pero aunque no nos guste, de vez en cuando se nos cuelan, ahí están. En nuestras familias habemos de todo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Pero precisamente, hablando de los que queremos una vida fructífera, pedimos a Dios. Porque nos cansamos de la repetición de lo mismo y queremos algo nuevo. Y cuando venimos al Señor, nos damos cuenta que Dios empieza a obrar en nuestra vida. Y entonces es maravilloso cuando lo entendemos. Solo que estoy hablando de ese cambio de la búsqueda de Dios a nuestra nueva vida. Segunda de Corintios, si mal no recuerdo, nos habla, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un texto que se dice rápido, pero es un texto que nos lleva a un proceso, ¿dicen amén? ¿Por qué razón? Se lo comparto con mi experiencia. Yo me convierto a los 18 años, los años 70, joven como todos los muchachos de nuestro tiempo, y romper hábitos por años en mi vida, conductas repetitivas, y de pronto dejar todo eso cuesta. ¿Cuántos dicen amén? Cuesta. Y si no tenemos cuidado, decimos, estoy buscando de Dios, pero entiendo que necesito una renovación, pero aunque no lo entiendo, Señor, ayúdame a vencer estos hábitos antiguos, estos hábitos viejos, estas conductas, y lo que es más, Señor, renueva mi mente, porque todo el Señor lo empieza a cambiar. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de decidir. Y no es tan fácil, cuesta, es doloroso. La Biblia tiene palabras sencillas, bien explícitas de todo este proceso. Solo necesitamos esperar el tiempo de Dios y entender que no es un cambio de la noche a la mañana. El gozo de la salvación, el día que el Señor tocó tu vida y dijiste, yo quiero aceptar a Cristo, eso es maravilloso, sucede en un segundo. Pero ahora con ese gozo venimos y entramos al proceso, y va a ser un proceso largo a veces. Pero la Escritura nos tiene buenas noticias. Poderoso es Dios para terminar la obra que ha comenzado en nosotros. ¿Dicen amén? Una de las cosas que más podemos batallar es que cuando estamos buscando un crecimiento espiritual, esto incluye contratiempos, es decir, ataques del enemigo. Esto incluye hasta cierto punto fracasos, que en el momento así lo percibimos. Y cuando se alarga el momento, decimos qué difícil está esta situación. Es asombroso que nos asustamos con esto, porque mire, si somos realistas, yo me convierto a los 18 años, año 72, y estoy hablando de vivir desde chamaco a 18 años, póngale saliendo de jovencito, pero ya uno es medio malhora ya desde los 12 años. ¿Cuántos se acuerdan que hacíamos maldades desde los 12 años? ¿Ninguno? Bueno, yo era el único. Travesuras y empieza. Y se va formando una manera muy personal. Así que cuando llego a los 18 años, no, pues yo traía ya mi lista. Cuando me doy cuenta, vienen los amigos, las invitaciones de siempre, las reuniones de siempre, en una esquina, en un lugar, las pláticas, las aventuras, los chistes obscenos y todo eso. Y de pronto se fuera de eso. Pero sigue la invitación. Y parece que esto no va a cambiar pronto. Esos viejos hábitos están ahí para retomarnos. Hay unos patrones de conducta muy fuertes. Y lo más difícil
Espero que me sigan amando después de esto que voy a decir, amén. Que en este proceso, en la búsqueda y un crecimiento espiritual, Dios quiere que retomemos nuestro dominio propio. El dominio propio vence los malos hábitos, las conductas repetitivas. Quiero decir con mucho respeto, por años hemos estado bajo culturas donde con la voluntad propia, alguien le dice, no tomes, dice, no, yo tomo porque quiero, pero el día que yo quiera, a fuerza de voluntad y salgo, la vida se le va y no sale, porque no existe eso de fuerza de voluntad. Pero lo que la Biblia nos dice sí es dominio propio. Dice, el día que has venido a aceptar a Cristo, Dios te ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio, no de cobardía. ¿Cuántos dicen amén? Cobardía es cuando somos seducidos por las mismas invitaciones de antes, volver a lo mismo y giramos en las mismas situaciones. Entonces cuando digo ojalá que me sigan amando es porque tengo que mencionarte que aún tenemos que alejarnos de ciertas personas. Pastor, ¿está usted haciendo excepción? No. Estoy hablando de hacer una pausa. La Biblia me enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay situaciones difíciles donde nosotros necesitamos alejarnos, buscar del Señor. No es que somos mejores que nadie, pero ya somos diferentes. Y el dominio propio que Dios nos ha dado es un dominio propio traído con la vida espiritual. Y es un espíritu que te da ese aplomo y ahora te enseña a decir sí o no. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es el chantaje de la amistad, porque esto se da mucho. Oye, acompáñame a tal lado, le dice la amiga a la otra. No, mira, es que tengo que ir a la iglesia. Oh, si no vas conmigo, ya no eres mi amiga. Estoy hablando de cosas simples, ¿verdad? Pero en esto entra la amistad y la invitación de alguien más, es algo que ya estaba tan acostumbrado. Y el dominio propio te dice, si no vas, ya no eres mi amigo, mi amiga. Dices, bueno, pues cuánto lo siento, yo siempre te miraré como un amigo, pero esta vez no puedo porque tengo... Y se asombran. Empiezas a poner tu dominio propio. Ahora, la razón que le estoy invitando sobre todo de alejarnos de ciertas personas, y no estoy hablando para siempre, estoy hablando quizás de una pausa. Porque cuando tú vuelvas a reunirte con personas que ya te conocen y vienes con ese dominio propio, ellos se van a asombrar. Y más de alguno te va a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué te dieron? ¿Te lavaron el cerebro? Y tú le vas a decir, no me lavaron el cerebro, me lavaron toda la vida. ¿Quién? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, dice la Biblia. Y luego ellos no pueden negar que estás allí, que les sigues mostrando amor, aprecio, eres mi amistad. Sí, pero mira, ahora tengo autoridad para decir sí o no. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, hermano, usted no se imagina cuánta cantidad de personas hay que viven bajo la influencia de otra persona. Chantajes emocionales. Es muy tremendo esto. Apunte por favor 1 Timoteo 6:20. Yo lo voy a leer y usted después lo confirma en su tarea leyendo en casa estas escrituras. La razón que a veces hay que retirarnos de ciertas personas no es por ellas, sino es por las conversaciones que se dan. Uno de los errores que hacemos es que atacamos a las personas. No, hay que atacar el mal, no a la persona. ¿Dicen amén? Y si una plática de una persona no me edifica, yo debo de retirarme con esa autoridad de dominio propio que Dios me ha dado
para poder pensar, reflexionar. Y no estoy poniendo en el piso a nadie, ni estoy diciendo que soy mejor que ellos, no. Estoy hablando que ahora hay una diferencia, porque sé decir sí y sé decir no. Eso es lo que el Señor nos enseña. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y quiero decirle que muchas de nuestras pláticas con ciertas personas son pura palabrería y vanas. La palabra vano significa algo inútil. Lo vano es lo que no ayuda, es lo que no edifica, lo que no sirve. Le voy a preguntar esto. ¿Alguna vez ha roto una nuez de esas redonditas grandes que está con puro polvo por dentro? Se ve bonita como todas las demás, pero alguien la rompe y cuando la abre, puro polvo y dice, está vana. ¿Alguien recuerda eso? Le voy a poner algo más a ver si le atino. ¿Alguien ha comido semillas de calabaza? Tostaditas con sal. Hay quienes sacan la pepita, tiran la cáscara. A mí me gustan. Me gustan tanto que mi esposa me las compra muy seguido, gloria a Dios. Dios bendiga a mi esposa. Pero ahora en medio de eso, a veces se me ocurre masticarla con todo. Sale vana. Saben feas las pepitas que vienen dañadas. Lo que estoy mostrando es que entendamos que hay cosas vanas en la vida. Es más fuerte la costumbre de estar en cierto lugar y con ciertas personas. En realidad es más fuerte eso. Si no lo sabía, a veces es más fuerte una costumbre que una verdad. Y eso es lo que nos tiene programados. Pero hay que entender, no es que las personas sean malas, no. Estoy hablando de que nuestras pláticas muchas veces son vanas. Alguien que está herido por alguna situación y de pronto se pone a hablar con otro que está más herido. Imagínense. ¿De qué se habla? Pues de puro dolor. No, pues a mí me pasó esto. No, hombre, eso no es nada. Mira, a mí me pasó peor que eso. Y ahí se desenvuelve la plática. La pregunta es, ¿a dónde nos lleva una plática de esas? Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y luego añade, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Porque hoy, ¿cómo interviene la ciencia en la vida y en las pláticas de las personas? En la siguiente carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 16, quiero que note la insistencia que Dios nos da en su palabra. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Este proceso de Dios, este crecimiento en el conocimiento de su palabra, nos está dando la herramienta y lo entendemos. Recuerde que no somos títeres, pensamos, sentimos y decidimos. Es un libre albedrío que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos usarlo. Y voy a repetir para centrarme un poco en la última palabra, mas evita. Es decir, evita las profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. Ojalá que esto lo guarde en su corazón. La palabra piedad, en su sentido original, significa una persona piadosa es alguien que sostiene, es alguien que socorre. Vivir piadosamente es darnos la mano para el bien. Vivir en impiedad es todo lo contrario.
Y aquí está relacionando el apóstol Pablo, estos palabreríos nos conducirán más y más a la impiedad. La palabra vana, palabrerías en sí está diciendo palabras vanas, inútiles, no nos sirven, no nos ayudan. Entonces, evítalas. Y lo podemos hacer. Y vuelvo a repetir, quisiera que siempre quede bien claro, no es huir de la persona o mirarla como menos, sino yo necesito un espacio para que este proceso de Dios avance en mi vida. Yo tome autoridad de mi vida y pueda decir sí o no. Y de esa manera va a ser la única forma que voy a crecer. El mismo apóstol Pablo nos habla en el capítulo 5, verso 6 de Efesios. Y entonces ahora enfoca más fuerte esta palabra que estamos hablando. Y nos muestra una palabra definitiva. Efesios 5, 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vuelvo a repetir, nadie os engañe con palabras vanas. En la vida secular, cuando no buscamos de Dios, la vida espiritual comienza cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, cuando entonces aprendemos que no se trata de repetir palabras solamente para hablar con Dios. Repetir palabras es un rezo, es algo aprendido. Orar a Dios es que expresarle lo que pensamos, lo que sentimos, pero ahora estamos hablando con Él. No con Juan, no con María, estamos hablando con el Señor. Por eso la oración sigue siendo una herramienta inmediata que Dios nos da al venir al conocimiento de su palabra. Porque tú y yo podemos orar en casa, aún estando trabajando podemos estar orando. Hasta dormidos a veces estamos orando. Y es que es una herramienta gloriosa para hablar con Dios. Alguien a veces dice, es que no sé orar. Es tan sencillo. Orar es hablar con Dios. Como hablas con alguien, pero que no sales de lo mismo. Es una plática. Pues ahora lo haces con Dios a solas. Por eso dice, métete a tu recámara, cierra tu puerta y habla con Él lo que solo Él puede responder. Porque acá son palabrerías vanas, no vas a resultar en nada. Pero luego dice, lo que hablaste con Él en privado, te recompensará en público. Y es que hablar con Dios tiene resultados. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré. Jeremías 33:3. Es lo que el Señor nos muestra. Entonces, cuando insistimos en mantenernos ahí en palabras vanas, inútiles, pues daremos vuelta en el mismo lugar. Solo que ahora la Escritura dice, hay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Es una palabra, hay, que todos usamos para mostrar alguna queja. Estás tomando algo caliente, ay, ¿qué pasó? Me quemé la lengua. Entras con 2, 3 bultos a la puerta y le pegas con los codos al marco. ¡Ay! Y hasta se te cae lo que traías. ¿Qué pasó? ¡Ay! Me pegué. Bueno, entendemos lo que es un ay. Y el Señor nos habla que hay de los que saben hacer el bien y no lo hacen. Entonces, cuando ya hay un aviso de parte de Dios y insistimos en rutinas, en reuniones y pláticas vanas, entonces lo que va a venir es ira de Dios. ¿En qué sentido? Nos deja. ¿Y qué pasa? Entonces recibimos, no es que el Señor nos castigue, no nos vaya contra nosotros. La ira de Dios se vio en el Antiguo Testamento muchas ocasiones. Hoy la ira de Dios
No es que Él viene contra la persona. Hoy la ira de Dios es que dice, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare cosechará. Dios estableció la ley de siembra y cosecha. A varias de mis hijas les gusta sembrar matitas y plantas. Yo les pregunto, ¿cuándo usted piensa recoger ejotes cuando sembró semilla de chile? No funciona, dicen amén. Lo que siembras, eso recoges. Así que hoy el Señor deja esa ley de siembra y cosecha. Lo que sembramos en nuestras pláticas vanas, eso vamos a cosechar. Y claro, Él no quiere eso, por eso es que está invitándonos a esta nueva vida donde tenemos que ser procesados para crecer. Más de alguna vez pensarás, bueno, el Señor me está tratando muy mal, las cosas que me están pasando ahora que estoy buscando de Dios, y a veces no lo entendemos, pero entiende, lo que está doliendo es que te estás alejando de situaciones que eran muy habituales y no benéficas, pláticas, relaciones con personas. Todo eso es doloroso para el ser humano. Pero cuando dejamos que la obra de Dios se haga completa en nuestra vida, entonces saldremos victoriosos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Para mostrar esta verdad, quiero invitarle uno de los ejemplos más claros de la palabra de Dios, y está en el capítulo 18 de Jeremías. Jeremías fue uno de los profetas de Dios de la antigüedad y se le conoce como el profeta llorón, porque él amaba a Dios, pero amaba a todos sus prójimos, a todos. Y él le tocó muchas veces decir mensajes para que la gente cambiara sus malos hábitos precisamente. De muchas maneras Dios le indicó, tú di estas palabras. Y él sabía que la gente no le agrada que le corrijan, porque a nadie nos gusta que nos corrijan. Nadie dijo amén. No, me llamaba mi papá de chamaco, ven para acá, y ay, ya va a empezar este viejo. Ahora mis hijos piensan lo mismo de mí. A nadie nos gusta la corrección, pero papá nos corrige porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia me enseña que Dios al que toma por hijo corrige porque lo ama. Si no nos amara, nos dejara vivir, como dicen, sin freno, salvajes, pero nos ama y nos corrige. Así que el profeta Jeremías le tocaba dar mensajes fuertes al pueblo de Israel. Y muchas veces lloraba. Y sus lágrimas eran de intervención. Sus lágrimas eran, no quería el mal para su prójimo ni para su pueblo. Pero tenía que dar el mensaje de Dios. Y en una de estas situaciones el Señor le habla. Cuando tú lees el libro de Jeremías te das cuenta que más de una vez él se sintió muy defensor de los demás. Y ese es el peligro que a veces corremos, que a veces nosotros queremos arreglar las cosas, pero no, es Dios que está arreglándolas a través de ti y de mí. Dios usa al padre para corregir a los hijos, Dios usa a la madre para mantener la instrucción que papá dijo. Papá dice en la mañana, ok hijos, me voy, hoy la tarea es esta y esta y esta, se va al trabajo. Y la mamá retoma esa instrucción y la mantiene en el día. Bueno, estoy hablando de las mamás que están en armonía con el esposo, amén. No las que se dejan engañar por los hijos, porque son bien terapeutas los hijos. Papá da instrucción y mamá mantiene la dirección de la instrucción. Y el hijo quiere, de alguna manera, ¿cómo se dice? Terapiar a mamá. Ay, mamá, qué bonita eres. Hoy amaneciste bien linda. Ay, qué bonito pelo. Y ya que le avienta 2, 3 verbos, me deja así allá.
No, hijo, tu papá dijo que esto hay que hacer. Dios bendiga a esas mamás, dicen amén. Trabajan en equipo con el papá. Y oremos por las que son seducidas, ¿verdad? Cuando le dan 2, 3 halagos los hijos, la mamá ya se pone, ay, mi hijo si me quiere. Ay. Y entonces la mamá, ¿puedo ir? Pero nomás 5 minutos. Acuérdate que tu papá dijo, ya. Todo lo que se están riendo ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Que los chamacos son, pero bien psicólogos. De alguna manera logran lo que quieren. Jeremías en algún momento se sintió así. Como que Dios era muy duro, como que Dios quiere destruirnos, como que Dios no nos ama. Entonces el Señor le habla en esa escritura y le dice estas palabras. Me encanta la primera. Levántate y ve a casa del alfarero. Jeremías 18, verso 2. Le encargo que la lectura la haga en casa desde el verso 2 hasta el verso 6. Tal vez después de llorar tanto, Jeremías está sentado ahí en el sofá triste, ¿verdad? Cabizbajo. Porque cuando nos sentimos como que no tiene sentido lo que hacemos, la mayoría de las veces buscamos un lugar donde sentarnos, buscamos la pausa. El Señor lo primero que le dice, mira Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero. Sin duda alguna había un alfarero cerca. Obedeció, dice, y descendí a casa del alfarero. Y ella aquí dice que él trabajaba sobre la rueda. Yo pregunto, ¿alguien ha visto un alfarero? Levante su mano, por favor. 2, 3. Los alfareros tienen un pedal o una rueda que con el pie le dan vueltas y arriba hay otra rueda y ahí está la arcilla, el lodo. Cuando ellos han preparado, quitan piedras, desechos, amasan y ahí están. Estoy hablando de un sistema muy antiguo. Ahora es con máquinas y eléctrico, pero el sistema casi es el mismo. Se sigue girando. Así que él está ahí dándole vuelta aquí y él con sus manos está dándole la forma que él quiere. El giro de la tabla con la arcilla y el agua permite que le vaya dando la forma que él quiere. Y Dios llevó a Jeremías y le dijo, levántate y ve a la casa del alfarero. Él descendió, obedeció y entró a la casa del alfarero. Y él dice, y aquí, él trabajaba sobre la rueda. Ponga atención. Dice, y la vasija de barro que él hacía, póngame atención, se echó a perder en su mano. Muchas personas que no han oído del Evangelio y aún creyentes piensan que Dios se acordó de nosotros solamente cuando hemos venido para Cristo. Error. Dios está pendiente y su mano está sobre todos los seres de la tierra, creyentes y no creyentes. No se le cayó, escuche bien. No se le cayó y se quebró. O si estaba todavía tierna, no se le cayó y quedó emplastada y regada. Eso es lo que el diablo quisiera. Que más de alguna vez tú y yo en las caídas quedáramos como cucarachas embarrados en el piso. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva y se arrepienta. Se arrepienta y viva para siempre. ¿Dicen amén? Gózate, porque aunque nos cuesta entender esto, tu vida y la mía se echaron a perder estando aún en las manos del alfarero, el creador del universo. Y así nos ve y ve la deformación. Y no agarra el lodo y lo avienta, por esta mugre no sirve, voy a agarrar otro. No, estamos en su mano, amén. Y lo toma. Y lo empieza a amasar de nuevo.
Y es allí cuando te estoy hablando que el proceso del quebrantamiento espiritual a veces no nos gusta, sentimos que Dios nos está destruyendo. Pero lo que nos está pasando en la vida, alejándonos de personas, apartándonos de conductas y hábitos destructivos, nos duele dejar todo eso porque estamos tan acostumbrados. Pero quiero decirte, darte buenas nuevas, Dios no quiere destruir tu vida, la quiere rehacer de nuevo para el propósito y diseño que Él nos ha creado. Dele palmas al Señor si lo cree. Dice que se echó a perder en su mano y volvió, dice, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. A Dios le toca decidir para qué vamos a ser útiles tú y yo. Lo único que te puedo asegurar es que vamos a ser útiles y dejar de siendo gente sin fruto, gente sin motivo, sin razón, sin esperanza. Cuando Él toma nuestra vida, la toma porque le hemos abierto nuestro corazón. Nos convertimos, sentimos el gozo de la salvación. Sí, pero agárrate, viene el proceso. ¿Cuánto barro habemos aquí en este día? Dios bendiga a los valientes. Yo soy barro. Somos barro. De ahí de la tierra nos tomó, pero somos valiosos para Él. ¿Cuántos se gozan? Después de que Jeremías ve todo esto, el Señor le vuelve a hablar. Recuerde que la primera, Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Oiga, no hubo palabras. Cuando Jeremías llegó y empezó a ver todo lo que se estaba haciendo, el Espíritu de Dios estaba mostrando a Jeremías las palabras de Dios. No es que Dios empezó a hablar. Lo que él estaba mirando, el Espíritu Santo lo estaba confirmando, dándole el conocimiento, la sabiduría. Y él ve todo esto. El hombre trabaja, la vasija de barro se echó a perder en su mano, la volvió a hacer según le pareció hacerla. Y hasta ese punto, en el verso 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y le pregunta, Dios le pregunta a Jeremías, oye Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Y la palabra nos pregunta a ti y a mí, ¿no podrá hacer contigo y conmigo lo que hace el alfarero? ¿No podrá hacerlo el Señor? Sí lo hace, dicen amén. Y esto es glorioso. Se dirige al pueblo de Israel. ¿No podré hacer lo mismo con vosotros, como este alfarero, oh casa de Israel? Y yo te diría en el nombre del Señor, ¿no podrá hacer esto con vosotros, hermana María, hermano Juan, hermano Francisco, como te llames? ¿No lo podrá hacer? ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Pero quiero llevarte a ese punto donde Él hace el vaso de nuevo. Te lo digo, la palabra es clara, te duele humanamente. Nos duele deshacernos porque hay una costumbre mala y aunque la verdad gloriosa esté allí, preferimos la costumbre. Dios no es un Dios de costumbre, Dios es un Dios de hacer las cosas nuevas, ¿dicen amén? Él hace las cosas nuevas. Así que, gózate. Cuando te mencionaba que los patrones de conducta, escuche bien esto, que hemos tenido antes, van a tardar en morir. Van a tardar en morir. Y te digo esto porque algunas personas de pronto han aceptado a Cristo, empiezan el camino y están contentos, gozándose, pero viene alguna situación difícil y entonces se autocondenan diciendo, no, creo que yo no sirvo para esto. Mejor no. No.
Mantente firme, refúgiate en el Señor, habla con Él, usa la oración, dile: Señor, me cuesta entender lo que me está pasando, pero creo en ti, ayúdame a esperar, Espíritu Santo, dame fuerza. Y espera, y Dios lo va a hacer. Cuando el Señor me cambió a los 18 años, me alcanzó ahí en la ciudad de Tijuana. Y era poco difícil en mi tiempo. Todos los tiempos han sido difíciles. Las ofertas de vicios en todo tiempo cambian, pero son vicios. Y sí, más de una vez sentí correr porque caminaba por el barrio, ya saben los amigos. Me llamo José Luis. Y la mofa empezó: ¡ese Luisillo! ¡Aleluya, hermano! Y otras palabras, ¿verdad? Hablé con mi padre y le dije: ¿sabes qué? Mi papá de sangre. ¿Sabes qué, papá? Yo creo que me voy a ir un tiempo de aquí de Tijuana. Porque solo le estaba dando un dato, pero eran muchas. Y con esto estoy compartiendo que no será fácil. Las burlas, las situaciones, el bullying como cristiano. Y no estoy diciendo que corras como yo corrí, pero le dije: este ambiente es muy pesado. Ya tenía 18 años. Papá me dijo: bueno, ya eres mayor, y si eso es lo que has pensado, yo solo puedo decirte que voy a seguir orando por ti, que Dios te ayude. Y salí de mi barrio y me fui a otra ciudad. Y seguí buscando de Dios. Y me aferré como nunca. Leí la Escritura, empecé a leerla y a leer. Con el consejo de algunos siervos de Dios, leí todo el libro de Proverbios, me bendijo. Proverbios te da todo el panorama de la vida diaria. Proverbios te habla de las situaciones difíciles, las tentaciones, las ofertas, toditito, pero te da también la respuesta para ser prudente, para obtener sabiduría, para recibir consejo. ¿Cuántos dicen amén? Después leí el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Ahí vi todo el amor de Dios en la persona de Cristo hacia nuestras vidas. Y mi vida se empezó a fortalecer y empecé a crecer, a caminar. Y al poco tiempo, varios años, volví a mi barrio y seguía la presión, pero esta vez con poquito menos volumen. Y cada vez menos y menos. Hasta que vi cómo Dios me permitió ganar el respeto de mi barrio. Un día me topé con un compañero de esas conductas perversas. Me salió al camino, se me paró enfrente, yo detuve el carro y me puse a orar. Pensé que nuevamente íbamos a tener un momento difícil. Pero ya que me paré, se quitó del frente, se me vino por un lado del ven y me abrió la puerta. No, pues más me preocupé. Me abrió la puerta y se sentó. Ya que se sentó y voltea: ¿qué onda, Luis? Y me da la mano. Y ve mi Biblia ahí en aquellas venes de los 70 que tenían el motor adentro y encima una concha ahí. Ahí trae mi Biblia. Me da la mano. ¿Qué onda, Luis? Pues aquí nomás. Y ve, todavía sigues con esa onda de los brothers. Todavía. No, pues qué bueno. Un día de estos también le voy a llegar yo. Son palabras. Pero a partir de ese día vi cómo Dios fue cambiando. Hoy por hoy, los que quedan, que la mayoría se han ido ya, me ven con respeto.
porque han visto lo que Dios hace. ¿Cuántos te gozan por ello? No es una receta, no es el mismo caso, pero Dios te va a dar ese dominio propio. ¿Dicen amén? Y vas a ser bendición. Antes la vida no es fructífera, es una rutina. Piénselo, los mismos hábitos, frecuentamos los mismos lugares, las mismas personas. Pablo expresa algo, el apóstol Pablo, y dice, yo con mi mente amo a Dios, pero hay un mal en mí que lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y él está hablando de su experiencia cuando batallaba con esto. Pero también termina, puede leer eso en el capítulo 7 de Romanos, en sus últimos versos. Y luego entre usted al capítulo 8, dice, más gracias a Dios por Cristo que nos da la victoria. ¿Dicen amén? Pablo también, igual que tú y yo, no es fácil avanzar. Pero escúchame, tiene que haber un principio. Mi pregunta esta tarde es, ¿estarías dispuesto a dejar que te desbarate el Señor como barro en sus manos y te haga de nuevo? Él quería hacerlo. ¿Cuántos se gozan por ello? Yo te invito a ponernos de pie. Y si hay alguien en nuestros medios que ya conoce del Señor o no, y ha entendido este mensaje, y está cansado de lo mismo, la repetición, de no salir de lo mismo, y quiere una vida productiva, un presente con autoridad y un futuro en el Señor, créalo, Dios lo tiene para usted en este día. Yo quiero invitar a las personas que han estado batallando en diferentes áreas. ¿Quieres venir a este altar? Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que quisiera venir a este altar? Tome la decisión.